Bueno, hermanos, cuando nosotros hablamos de la crianza de los hijos, que es el tema de hoy, nosotros debemos dar por sentado, y no nos vamos a centrar en eso hoy, que el contexto en el cual nosotros debemos criar a nuestros hijos, en el contexto familiar, es un contexto de paz, un contexto de amor, de principios cristianos. No vamos a hablar de eso hoy porque lo vamos a dar por hecho en un contexto cristiano. Si ustedes son padres creyentes, deben vivir el Evangelio. Debemos nosotros vivir el Evangelio. Y debemos reflejar eso en el hogar, con nuestras imperfecciones, con los pecados que hay en nuestra vida, pero debemos criarlos en un ambiente de amor, en un ambiente de paz, donde lo común en el hogar no sean las peleas, no sean los problemas, sino el amor, y que ellos lo vean reflejado. Recuerden que la mayor virtud que debe manifestarse en un creyente, según las Escrituras, es el amor. Es el amor. En esto conocerán todos que soy mi discípulo, dice la Escritura, si tuvierais amor los unos por los otros. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, virtudes que están en el creyente, pero el mayor de ellos es el amor. Jesús nos mandó en Juan 13 a amarnos unos a otros. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Entonces, ese ambiente debe haber dentro del hogar, un ambiente de amor, de paz, de comunicación, de comprensión, de gracia. Vivimos la gracia de Dios, vivimos en el Evangelio. Por lo tanto, eso lo damos por hecho en un hogar cristiano. Y nosotros cuando hablamos de la crianza estamos hablando de uno de los temas más difíciles en las Escrituras. Para mí es uno de los temas que me hace temblar cuando pienso en la crianza de nuestros hijos y cuando vemos que tenemos varios hijos y que viene otro en camino. Porque es difícil la tarea de poder educar hijos en el Señor. Como dije, no estamos solamente para darle una profesión, que es algo bueno, no solamente para ser buenos hombres y buenas mujeres, sino para que ellos conozcan a Dios. Ese es nuestro propósito principal cuando hablamos de la crianza de los hijos. ¿Qué dice Efesios? Debemos criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Y cuando vamos a la Escritura, sobre todo al Antiguo Testamento, nosotros nos encontramos con grandes hombres de Dios que cometieron errores, y grandes errores en la crianza de los hijos. Por eso es algo difícil, porque hay pecado en nosotros, porque nos equivocamos. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de ser ejemplo para nuestros hijos. Que nuestra fe sea una fe viva para ellos. Que ellos puedan decir, mi papá, mi mamá tienen errores, fallan, pero tienen una fe inquebrantable. Tienen una fe verdadera. Esa fe puede reflejarse en ellos. Nosotros sabemos como hijos que ellos aman a Dios, que ellos quieren servir a Dios, que ellos quieren honrar a Dios con sus vidas, que no vean padres perfectos porque no lo somos, pero padres con un amor sincero. No podemos ser como aquellos que le dicen a los hijos, hijo, tienes que leer la Biblia, tienes que aprender, y nunca me ven leyendo la Biblia. Y no solamente no me ven, sino que no la leo con ellos. Hijo, tienes que ir a la iglesia. Y el domingo me quedo dormido. Prefiero descansar antes de ir a adorar al Señor. Ellos notan eso y ven que Dios no es nuestra prioridad. Que Dios no es lo primero en nuestra vida. Que le enseñamos principios de integridad, ¿cierto? Principios de verdad, y la vendemos fácilmente. Entonces, ellos deben ver ejemplo en nuestra vida. Muchos hijos se apartan del Señor cuando son grandes, cuando crecen, porque nunca vieron a sus padres vivir verdaderamente la fe. Y ojo, sabemos que la salvación es del Señor, que Dios va a obrar en sus vidas, en sus corazones. Nosotros no podemos transformarlos, cambiarlos. Tenemos que trabajar, ¿cierto? Como si dependiera de nosotros, pero descansando en que la obra es de Dios. Pero sí la Biblia nos manda y nos dice que tenemos una gran responsabilidad de enseñar a nuestros hijos, de educarlos, de darles la sabiduría a través de la palabra para la salvación, que es en Cristo Jesús. Pablo le dijo a Timoteo que desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras. O sea, le habían enseñado su madre, su abuela, la palabra de Dios, y para que por ella, ¿cierto?, que crezcáis para salvación, o te dé la sabiduría que es para la salvación, por la fe en Cristo Jesús. Vamos a ver varios pasajes, hermanos, del libro de Proverbios. Yo voy a pedir que abra su Biblia en el libro de Proverbios, les dije ayer.
Proverbios es el libro de la sabiduría y fue dejado para saber cómo conducirnos en la vida. Y habla mucho de la crianza de los hijos porque fue escrito de un padre a un hijo. Nos habla de la relación que deben tener padres e hijos. Si usted está en periodo de crianza, aún si es abuelo y está ayudando en la crianza de sus nietos también, bueno, familiarícese mucho con el libro de Proverbios. Una enseñanza que me dio el pastor en la iglesia en la cual yo me convertí, que adopto hasta el día de hoy, que para mí fue una de las muy buenas enseñanzas que me dieron, es leer cada día el libro de Proverbios. Por años, por 20 años, ya casi, no voy a decir que todos los días de los 20 años, pero casi todos los días. Yo leo un capítulo diario del libro de Proverbios, aparte de mi devocional. Proverbios tiene 31 capítulos, me decía él. Bueno, el mes tiene 30 días, normalmente 31, puede leer uno diario. Y yo leo por años, y algunos me los sé de memoria, por solamente leerlos, no por memorizarlos, intentar memorizarlos, sino por tanta lectura del libro de Proverbios me los sé de memoria. Y créanme, hermanos, me han ayudado muchísimo en mi vida como cristiano. Entonces, yo le insto, no quizá a leerlo todos los días, si no lo quiere, pero sí a familiarizarse con el libro de Proverbios y a entenderlo, porque a veces pasamos, como son frases cortas que nos enseñan verdades, a veces pasamos por ello, leemos rápido y no entendemos el proverbio, qué quiso decir, qué significa. Entonces ponga atención. Hay un buen comentario también del libro de Proverbios, para mí de los mejores, de George Lawson, un hombre antiguo del 1700, 1600, que es un comentario al libro de Proverbios que es muy, muy pastoral, muy claro en su explicación. Y creo que si lo puede conseguir le va a ayudar mucho. Proverbios 1, versículo 8 y 9, dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Constantemente el consejo a los hijos dentro del libro de Proverbios: oye, escucha. Hermanos, muchos errores que nosotros podemos decir que hemos cometido en nuestra vida es por no oír a tiempo, por no prestar atención. Y por no prestar atención no hemos podido obedecer la palabra de Dios. ¿Qué le pasó a Saúl y por qué Dios lo desechó? Él no oyó la palabra de Dios. En 1 Samuel capítulo 15, Samuel le dice: tú no oíste la palabra de Dios y eso te llevó a no obedecerla. Y Samuel le dijo: la obediencia es mejor que los sacrificios. Y la rebelión que tú hiciste es como un pecado de adivinación. Rebelarnos contra Dios y su palabra es un pecado grave, hermanos. Es por eso que necesitamos prestar oído a lo que Dios tiene que decirnos. Y Proverbios dice constantemente: oye, hijo mío, oye, hijo mío. Debemos estar oyendo constantemente la palabra de Dios porque nosotros no tenemos sabiduría. Hermanos, somos tendientes a creer que la sabemos todas, que sabemos cómo criar, que sabemos cómo ser esposo, cómo ser esposa, pero no sabemos. Somos necios. Y necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos oír la palabra. Todos nos creemos los mejores padres y no lo somos, hermanos. Somos deficientes. Yo miro mi propia vida, me analizo. Cada vez que me toca enseñar un tema así, me vuelvo a analizar y digo: ¿cuán deficiente es lo que hago? Y necesito mejorar en esas áreas. Entonces el modelo bíblico natural que Dios nos da en su palabra para la crianza de los hijos es el modelo donde está el padre y la madre. Yo sé que en algunos casos, por diversos motivos de la vida, no ha podido ser así. Madres han criado normalmente a sus hijos sola. Padres no me he encontrado con muchos casos, pero también sé que los hay. Por circunstancias difíciles de la vida ya han hecho una gran labor, pero el modelo natural de Dios o ideal de Dios es que ambos críen a sus hijos y tienen autoridad sobre sus hijos. Estamos en una sociedad, en un mundo donde hoy se habla de la relación de padre e hijo como amistad. Somos amigos de nuestros hijos, hay que ser amigos de nuestros hijos. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Bueno, el hijo les puede faltar el respeto a sus padres sin problema. Los padres hoy día temen a los hijos. Hablaba de eso con un hermano el día de ayer, que antes los hijos reverenciaban a sus padres. Hoy los padres temen a sus hijos.
que no me vaya a hacer un escándalo el niño. Que no se me vaya a ir de la casa, se me va a ofender. Y no hay reverencia. Nosotros hace un tiempo atrás comenzamos a ver una serie en familia que se llama La Pequeña Casa en la Pradera. Ustedes la conocen, que es muy antigua. Y los niños están muy entusiasmados viéndola, nosotros también, yo nunca la había visto antes. Y ha sido bueno ver, no es una serie cristiana, pero ver principios bíblicos reflejados en la sociedad. Nosotros vemos 70 años atrás, 100 años atrás, y en la sociedad habían principios bíblicos, se aplicaban principios bíblicos. Por ejemplo, lo que hablamos ayer de la pureza dentro de las relaciones. Era algo normal en la sociedad 100 años antes. Aún en la sociedad que no es cristiana, no era cristiana. Pero hoy día es raro entre los creyentes. Nos asustamos cuando hablamos de esas cosas. Entonces, hermanos, nosotros debemos obedecer a la palabra de Dios. Y los padres deben sentir sobre sus hombros la responsabilidad de educar a sus hijos. Dios dio autoridad a los padres. Cuando Abraham Dios le habla acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, ¿recuerdan? Y va y dice Dios, encubriré esto yo a Abraham, lo que voy a hacer. Uno de los textos que más me marcó hace muchos años atrás es ese, Génesis 18, donde Dios le dice a Abraham, dice de Abraham, porque yo sé que él mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová. Me impresiona cómo Dios habla de Abraham. Dice, yo sé que Abraham mandará, con la autoridad que Dios le ha dado, él mandará a sus hijos y a su casa a que guarden el camino del Señor. ¿Se da cuenta que hay una responsabilidad sobre nosotros? Una autoridad que nos fue delegada por el Señor para mandar dentro de nuestro hogar a que nuestra casa sirva al Señor. Josué, en el capítulo 24, conocemos esa frase, está en las casas, ¿cierto? Escrita, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Pero qué significa eso? Que Josué tenía una determinación en su vida y en su corazón de decir, ustedes, al pueblo, en su discurso final, elijan a quién van a servir, si a los dioses falsos que sirvieron sus padres, o a Dios, o a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso significa que él estaba usando la autoridad que Dios le había dado para decir, mi familia no tiene opción. Mis hijos no tienen opción. Ellos van a servir a Dios. Y así debe ser la determinación del hombre de Dios en el hogar. Mientras mis hijos estén en mi casa, mientras estén bajo mi sujeción, ellos tienen que servir al Señor. Ellos tienen que servir a Dios. Qué autoritario el pastor. Estamos hablando de un ambiente, ya hablamos del ambiente donde deben crecer, amor, paz, ejemplo. Eso te va a ayudar a que tu casa sirva al Señor. Pero la determinación de tu corazón es que tu hijo debe servir al Señor. Tu familia, no solamente tu hijo, tu esposa. Tu familia debe servir a Cristo. Dice Proverbios 15, verso 20, el hijo sabio alegra al padre, mas el hombre necio menosprecia a su madre. Yo me gozo cuando escucho a padres hablar de sus hijos son creyentes, estar sirviendo, están bien, y me gozo con la alegría. Normalmente los padres hablan con mucho orgullo de sus hijos cuando ya son adultos. Y les dicen, ellos sí me enseñó, están estudiando, están trabajando, están haciendo la obra de Dios. Y lo hablan con mucho orgullo, porque el hijo sabio, ¿qué hace? Alegra al padre. Pero el hijo necio menosprecia a su madre. Entonces los hijos deben obedecer las directrices de sus padres y los padres deben ejercer esa autoridad que Dios les ha dado con amor. Los hijos siempre debemos honrar a nuestros padres, tenerlos en alta estima aún cuando son adultos los hijos y sus padres mayores. ¿Cierto? Aún cuando tu madre envejeciere, dice Proverbios, no la menosprecies. No la menosprecies. Debemos honrar a nuestros padres. Obviamente el nivel de obediencia va cambiando según la madurez. Un niño chico tiene que obedecer completamente a sus padres, pero mientras va creciendo hay niveles, ¿cierto?, de libertades que se le van dando al joven, al adolescente, al adulto ya. Pero el hijo siempre debe estar honrando y considerando a sus padres. El mismo Señor Jesús se interesó por la vida de su madre hasta antes de su muerte. Entonces la tarea de los padres, primero hermanos, es dar mucha instrucción. Proverbios nos dice eso, dar mucha instrucción, estar conversando constantemente
con los hijos, es nuestra tarea. Proverbios 1:8, el verso que leímos al principio: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Vaya a Proverbios capítulo 4 también, verso 1 al 6. Proverbios 4, juego de la espada. Busquemos rápido los textos, hermanos, porque van a ser muchos hoy. Proverbios 4, verso 1 al 6 dice: oíd, hijos, la enseñanza de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley. Porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones. Él, ¿qué hacía? Me enseñaba y me decía: retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Hermano, es la obediencia. En la obediencia está la dicha, en la obediencia está la vida. La larga vida está ligada a la obediencia en la Biblia. Y la corta vida a la desobediencia. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, después dice, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Entonces tenemos la labor de enseñar, de instruir, de poner la semilla de la palabra de Dios, de enseñar a nuestros hijos a saber cómo conducirse en esta vida. Proverbios 6, verso 20, dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre. 6:20. Guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes. Cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Reprensiones que te instruyen. Dentro de la instrucción debe haber reprensión también para nuestros hijos. Hermanos, nuestros hijos necesitan ser reprendidos muchas veces. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua, de la mujer extraña. O sea, el padre tiene que guiar a sus hijos en todo. Aún Proverbios nos dice en qué mujer escoger, con quién debe casarse. Debe guiarlo con sabiduría en esas áreas para que él sepa y ella también escoger bien. Y los buenos hijos, los hijos sabios, deben respetar las opiniones sabias de sus padres. Entonces, dentro de esta instrucción debe haber también disciplina. Disciplina verbal, que es instrucción, y disciplina física también nos llama a aplicar la palabra de Dios. Ahora, no sirve absolutamente de nada aplicar disciplina física si no estamos instruyendo, si no estamos enseñando. Hermanos, muchas veces basta con la instrucción, con la enseñanza, con decirle a nuestros hijos que está mal y él se va a arrepentir. Él va a cambiar su actitud, pero a veces la rebelión de su corazón implica también la disciplina física. Entonces debemos ser consecuentes con lo que la Escritura enseña. Por ejemplo, Proverbios 3 dice: no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. O sea, nos dice que Dios nos disciplina por amor. ¿Se cuenta? Nosotros a veces, o el mundo nos enseña a veces, que el castigo físico es falta de amor. Pero la Biblia dice que el no castigar a nuestros hijos es falta de amor. Y que el castigarlos y corregirlos es amarlos, es guiarlos correctamente. No estamos hablando aquí de maltrato físico. ¿Ya? Eso no es correcto. No estamos para desatar nuestros pecados y nuestra ira sobre nuestros hijos, sino para amarlos y corregirlos bíblicamente. Y eso conlleva castigo físico, porque el Señor también lo hace con sus hijos. De hecho, Hebreos capítulo 12 dice que si se nos deja sin disciplina, ¿qué seríamos? Bastardos y no hijos. Así dice Hebreos 12. Y que la disciplina, ninguna disciplina para nosotros parece ser causa de gozo, pero trae un fruto apacible de justicia para los que en ella son ejercitados. Hay un fruto en nuestro corazón. A pesar de que no nos da gozo ser corregidos, nuestro hijo no está alegre cuando tú los vas a disciplinar, se ponen tristes, pero trae un fruto, hermanos, porque es el método que Dios ha dejado en su palabra. Este texto es citado en Hebreos, Proverbios capítulo 3.
Entonces hay una gran importancia, hermanos, en la Escritura, una gran relevancia en la Escritura acerca de la disciplina dentro del hogar. La disciplina verbal, a veces debemos regañar, a veces debemos amonestar firmemente a nuestros hijos por su conducta. A veces los padres nos cegamos con nuestros hijos y cuando la profesora dice que el niño se portó mal, es culpa de la profesora. No, hermanos. Debemos ver las actitudes del corazón de nuestros hijos. Hay pecado en ellos y debemos corregirlos. Debemos corregirlos. Algunos son más extrovertidos, ¿cierto? Y son más notorios sus pataletas, ¿cierto? Sus revoloteos, pero otros son más por personalidad, ¿cierto? Y por genética, son más calmados, pero hay rebeldía también en su corazón. Entonces uno tiene que aprender, porque a veces pensamos porque el niño es calmado, no es rebelde. Pero si hay rebeldía en su corazón, nota sus actitudes, a veces con el rostro. Entonces debemos enseñarlos y amonestarlos verbalmente con firmeza. Con firmeza, hablar firme con ellos y decirle que eso no se hace, que esas actitudes no agradan al Señor. Yo trato de enseñarle a mis hijos, con mi esposa, que los cultos ellos deben estar cantando, deben estar sentados, deben estar adorando al Señor. Yo sé que eso, lo que provoco yo es externo, pero con la palabra y el ejemplo, un día también espero que sea interno, de su corazón, una transformación. Pero ellos deben tener reverencia a Dios, porque estamos ante la presencia de Dios. Poco a poco, no es de la noche a la mañana. No es que mañana ellos van a estar ordenados, pero poco a poco, la educación. Decían los antiguos que el árbol se endereza cuando es pequeñito. De 1 a 5, de 1 a 7. Es la edad donde más deben ser enseñados y corregidos, donde más absorben. Después a los padres dicen, no, ahora tiene 7 años, voy a empezar a educarlo. Tarde, es tarde. Empieza antes. Empieza antes con la educación, con la corrección. Me estremece este pasaje de las Escrituras. Vamos a 1 Samuel. Volveremos a Proverbios. Deje ahí una marcadora en Proverbios. 1 Samuel, capítulo 2. ¿Recuerda a Elí y sus hijos? Incluso Samuel, si vamos más adelante, Samuel, sus hijos también eran rebeldes contra Dios. Y ellos quedaron guiando al pueblo después que Samuel murió. Vemos en el caso de David, algunos hijos rebeldes también. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Comencemos con el verso 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres impíos. Y mira, hermano, esto me parece terrible. Y no tenían conocimiento de Jehová. ¿De quién era la responsabilidad de enseñar a sus hijos, a los hijos? Yo escuché hace tiempo atrás un sermón y frases de pastores respecto a la familia, respecto al ministerio. Y un pastor ancianito dijo una vez, a veces nos ocupamos, hablando del ministerio pastoral, que somos propensos a eso, nos ocupamos tanto de la obra de Dios que descuidamos al Dios de la obra. Nos ocupamos tanto del qué hacer que descuidamos nuestra comunión con Dios y la vida de nuestro hogar, de nuestra familia, de nuestros hijos. Dijo Mark Dever, pastor, tu iglesia puede tener otro pastor, pero tu familia no puede tener, tu esposa no puede tener otro esposo, ni tus hijos otro padre. Tu familia es primero. De hecho, la Escritura es excluyente la Escritura eso para el pastor. Si no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia del Señor? Mientras, obviamente todo eso mientras esté en crianza de los hijos. Si mis hijos son grandes, ellos tienen que dar cuenta de sus actos. Pero mientras estén en casa, yo soy como padre responsable. Verso 17 del mismo pasaje dice, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Verso 25, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán,
Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Capítulo 3, ya era tarde para que el hilo se estorbara. Capítulo 3, verso 13. Cuando Dios le habla a Samuel, le dice a Samuel, y le mostraré a la casa de Elí, que yo juzgaré su casa para siempre. Y miren lo que dice, hermanos, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios. ¿Y qué dice después? Y él no los ha estorbado. Wow, hermano. Él no los reprendió a tiempo. Él no les enseñó a tiempo. Él no los corrigió a tiempo. No los pastoreó. No los guió con la palabra, con la enseñanza, con tomar las escrituras y enseñarla en el hogar. La corrección no es tan solamente algo físico, sino también instrucción. Proverbios 17:10, la reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. La reprensión aprovecha al entendido, más que 100 azotes al necio. Proverbios capítulo 5, Proverbios 5, 7. Proverbios 5, 7 dice, ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino, y no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza, y tus trabajos estén en casa del extraño, y gimas al final. Y miren lo que dice esto, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo, y digas, cómo aborrecí el consejo, y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. O sea, está atento ahora, hijo mío, para que al final no digas, oye, qué tonto fui. ¿Cuántas veces no hemos dicho eso nosotros, hermano? Qué tonto fui. ¿Cómo no escuché antes? ¿Cómo no obedecí? ¿Cómo no puse atención? ¿Por qué ahora me doy cuenta de los errores? Bueno, escucha, ahora pues, hijos, oídme. Tenemos que decirle a nuestros hijos, escucha ahora, hijo. Sirve al Señor. Honra a Cristo. Arrepiéntete de tus pecados. Habla del Evangelio. Guíalos cómo andar en esta vida. Y oye este consejo, hijo mío, para que no digas al final, ¿cómo aborrecí el consejo? ¿Por qué hice esto? ¿Qué dice Eclesiastés? Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales diga no tengo en ellos contentamiento. Entonces, hermanos, debemos escuchar el consejo y debemos enseñar a nuestros hijos a hacerlo. A veces nos pasan las cosas que nos pasan por nuestra desobediencia, por no escuchar la palabra de Dios. Pero también necesitamos la disciplina física, sobre todo en la edad temprana. Hermanos, a los 15 no hace mucho efecto. Después de la adolescencia, creo yo, que ya debe haber mucha más instrucción. La disciplina física es cuando son pequeños, de 1 a 5, de 1 a 7, de 1 a 10. Es donde nosotros debemos aplicar la corrección física para sacar los pecados del corazón. Eso es lo que provoca la disciplina, purificar el corazón. Dios a través de la disciplina nos purifica. Trae un fruto apacible de justicia. ¿Sabe por qué? A pesar de que nosotros podemos decir, oye, tuvimos una buena crianza, buenos padres, yo no puedo quejarme de la enseñanza de mis padres. Ellos me enseñaron siempre a respetar a mis hermanos, a respetar a la gente, a ser honesto, no eran cristianos. Y esos principios quedaron arraigados en mí, a pesar de que ellos no eran creyentes. Pero no solamente tiene ese propósito, la educación de nuestros hijos, sino desarraigar, sacar pecados del corazón. Por ejemplo, cuando vamos por la calle y alguien nos choca o hace alguna injusticia contra nosotros, ¿qué sale de nuestro corazón? Como con fuego se prende, ¿cierto?, dentro de nosotros. Y queremos pagar con la misma moneda. Que alguien nos adelante en el auto, ¿cierto?, en la carretera, y nos ponga el auto encima. ¿Cómo sale a reflora nuestra carne, ¿cierto? ¿Cómo se evidencian los pecados de nuestro corazón? En las discusiones, cuando alguien no está de acuerdo con nosotros.
¿Sabe por qué afloran esos pecados? Porque no hubo corrección. Porque no sacaron esos pecados cuando niños. Cuando nosotros corregimos esas actitudes de nuestros niños cuando son pequeños, créeme, ellos están con un corazón puro después. No refloran o no afloran esos pecados en su vida. A veces yo veo a mis hijos, los observo, y a veces alguien le hace algo injusto, a veces reaccionan, pero a veces no le importa. Porque no hay algo en su corazón que lo haga saltar, ¿cierto? Reaccionar a esas situaciones. Porque están siendo corregidos. El castigo purifica el corazón. Hermanos, existe una relación directa entre el amor y la disciplina. No lo separes. No es que castigo es falta de amor, es amor. Y hazlo con amor. Pero es parte del amor que tú entregas a tus hijos. Dice Proverbios 13:24. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo. Voy a esperar que lo busquen. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, ¿qué dice? A su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. El que detiene el castigo, a su hijo aborrece. Mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. Dios nos disciplina con propósito. Y nosotros también debemos hacerlo con propósito. Debemos hacerlo con el propósito correcto. Dios busca nuestro quebrantamiento. Dios busca el abandono del pecado en nuestra vida, y eso a veces nos duele, pero es necesario. Nosotros no maltratamos a nuestros hijos, sáquese eso de la mente, sino que nosotros lo hacemos con un propósito, que abandonen el pecado, sacar la rebelión de su corazón por su propio bien. Nadie quedó resentido, marcado por el castigo, sí por el maltrato, pero no por el castigo correcto. Y es el método de Dios. Hermanos, Dios nos ha dejado el libro de la sabiduría. Algunos en la práctica, no lo van a decir verbalmente algunos cristianos, pero en la práctica piensan que tienen un método mejor al método de Dios. Un método más útil. No es que yo pienso que debe ser así. Bueno, ¿es lo que tú piensas o lo que la Escritura dice? Porque la Escritura para mí es clara. En muchos textos, y vamos a ver muchos otros más. Nuestro propósito es que Él se quebrante, que forje su carácter, así como Dios busca que nosotros también seamos purificados, seamos quebrantados y nuestro carácter sea más firme para el Señor. Hermanos, ¿por qué tú crees que hoy está creciendo una generación que se le denomina la generación de cristal? ¿Por qué? Porque no hay carácter en los jóvenes. ¿Y por qué no hay carácter? Porque los padres no le están enseñando, porque los padres no están corrigiendo, porque los padres no están forjando ese carácter. Porque a través de la corrección se va forjando, van siendo moldeados, van siendo enseñados. Y es un gran trabajo, hermanos, por eso necesitamos la sabiduría y la gracia de Dios, todos nosotros, porque requiere esfuerzo, requiere salir de mi zona de confort. A veces tú llegas cansado, hermano, del trabajo, y no quieres, lo único que quieres es acostarte, pero tienes que enseñar la Biblia en casa, tienes que hablar con tus hijos, aunque tu cuerpo no quiera. Pero es algo que va a traer resultados eternos. Y la madre debe estar enseñando constantemente también a sus hijos, en la ausencia del padre, instruyéndole. Y dar disciplina también es necesario, con paciencia y amor, pero hacerlo, sabiendo que el resultado será en los años, no mañana. Tú no vas allá del resultado mañana. A veces me he encontrado con padres que dicen, pastor, pero mi hijo no, yo lo hago y no. Es que el resultado no es mañana. Sé paciente. Hay hijos a veces que tienen un carácter, un temperamento más difícil, una personalidad más difícil. Son más extrovertidos. Yo tenía una ventaja con mis hijos, que mis hijos son de personalidad tranquila. Pero hay otros niños que no, por su genética, porque sus padres eran así, son muy extrovertidos. Y son a veces los que más llaman la atención en todos lados, en la iglesia. Pero tranquilo, si es pequeño y le estás instruyendo, bueno, va a dar resultado. Sigue haciéndolo correctamente, creyendo y orando mucho. Va a dar resultado en los años. Hay edades que son más complicadas. Nosotros siempre, por lo menos en nuestra experiencia, de 2 a 3 y algo, es una edad difícil, porque están experimentando, están conociendo. Entonces la edad que a nosotros nos ha complicado más, pero después se calman.
Si lo estás enseñando bien, lo estás corrigiendo, se van calmando. Así que sé paciente también. Tienes que ir sembrando, aplicando los principios bíblicos y creyendo que Dios va a hacer la obra. De tranquilizarlos, de formarse, de enseñarlos y también orando para que ellos en el futuro conozcan al Señor. Conozcan al Señor, que ese es nuestro propósito primario. ¿Ya? Pero tenemos que desarrollar toda área de nuestros hijos. El Evangelio es lo más importante, pero también hay otras áreas que debemos desarrollar en ellos. Capacidades que Dios le ha dado. Habilidades que tienen que desarrollar también en la vida. No es que van a ser solamente cristianos y no van a conocer absolutamente nada de la vida. Tienen que estudiar, tienen que desarrollar sus capacidades y conocimientos. Eso es parte también de la formación, de que honren a Dios en todo, de que glorifiquen a Dios en toda área. Entonces debemos forjar, hermanos, el carácter de nuestros hijos y debemos hablar mucho con ellos, ganarnos el corazón, que dijo el proverbista, el escritor Salomón, a su hijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso le está diciendo Salomón a tus hijos, entendiendo que el camino que Salomón seguía era el camino del Señor. Entonces, cuando no hay disciplina, hermanos, son niños consentidos, se mal acostumbran, y la Biblia dice: el niño consentido, ¿qué hará? ¿Saben ese proverbios? Avergonzará a su madre. Avergonzará a su madre. Entonces debemos corregirlos. No es un acto de venganza por lo que han hecho, sino de corrección, de amor. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, decía el texto. ¿Qué significa eso? Que no lo estoy amando correctamente. No es que no lo amas o realmente lo odias con todo tu corazón, sino que no lo estás amando correctamente, no lo estás amando como debes amarle, no lo estás amando como Dios ama. Recuerde que el amor, y eso tenemos que definirlo en el término de familia, ¿cierto? Yo siempre lo digo ahí en la iglesia también, el amor lo define Dios. El amor está definido en la palabra. Y el amor es de Dios, por lo tanto en el amor podemos ver el carácter de Dios. La santidad, la justicia, la bondad, todo eso se ve en el amor de Dios. Y Dios lo define en su palabra. No como el mundo hoy día dice: amor es amor, ¿cierto? Y cualquier tipo de relación, sentimiento, eso es correcto. No, hay cosas que son aborrecibles delante de Dios y no son amor. No son amor. El amor del padre a un hijo también está definido por Dios. El que detiene el castigo, está diciendo la Biblia, no está amando correctamente a su hijo. No está amando bíblicamente. Porque Dios también corrige a sus hijos, los disciplina, los moldea. Estamos encaminándolos en el camino correcto y debemos enseñarles de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces la disciplina y el amor no son excluyentes el uno del otro. Cuando el hijo no entiende el consejo, no entiende la instrucción, no entiende la orden, cuando el hijo muestra rebeldía en su corazón, lo que nosotros corregimos no son las torpezas de los niños, porque a veces son torpes cuando son pequeños, ¿cierto? Pasó el niño y botó el jarro, voy otra vez, botaste el jarro, quebró el vaso. Compramos vasos plásticos nosotros en la casa porque quiebran las cosas, pero yo no voy a estar disciplinando porque quiebran las cosas, porque lo que le estoy mostrando a mis hijos es que me importan las cosas. Lo que debemos corregir son la rebeldía de su corazón. Cuando tú le dijiste no haga eso, y él lo hizo igual. Porque está mostrando rebeldía. Algo está saliendo de su corazón, algo está evidenciando en su vida, que le está dañando, que no está su corazón purificado. Entonces lo que nosotros apuntamos al corazón, pastoreamos su corazón. Yo le aconsejo leer un precioso libro de Paul Tripp que se llama Cómo pastorear el corazón de tu hijo, que él apunta al corazón y al evangelio. Es muy lindo ese libro, ayuda muchísimo. Entonces tú apuntas al corazón y debes pastorear su corazón y debes enseñarle. Y debes apuntar a eso y no solamente a las cosas que hace o a las torpezas que hacen a cierta edad como niños, que son naturales. Entonces apunta a la actitud del corazón. Enseñémosle a respetar a Dios, a honrar a Dios desde pequeños, a ser educados. Hermanos, a veces nuestros hijos se portan mal en la iglesia. Hubo periodos nosotros donde mi esposa decía, no puedo controlarlo en el culto. Pero vamos educándolos. Y lo que nos ayudó mucho es el culto familiar. Nosotros nos reunimos casi todos los días, procuramos hacerlo en casa, leyendo la palabra de Dios, cantando himnos a Dios 20 minutos. Y ahí le enseñamos a que ellos deben estar quietos, honrando a Dios. A sentarse. Es un tiempo donde honramos al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Tienen que estar quietos. Y poco a poco van aprendiendo a comportarse dentro de la iglesia.
Entonces, recuerden que ellos deben obedecer. Pero hoy día el niño camina y el padre ahí va detrás del niño para todos lados, y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue, y se da vuelta por toda la iglesia 3 veces. A veces, no, debemos enseñarles a estar quietos. Hay edades donde son más inquietos, pero hay edades también donde deben estar quietos honrando al Señor, cantando. Hay cierta edad donde ya pueden cantar, ya se memorizan las canciones, ¿cierto? Ya saben leer. Que canten al Señor, que pongan atención, que oren. Entonces debemos enseñarle el temor de Dios poco a poco, tener reverencia a Dios. No podemos aguantar los berrinches, los pecados de su corazón. Debemos corregir esas actitudes. Hermanos, nosotros hacemos berrinche a veces. Y le hacemos berrinche a Dios. ¿Por qué? Porque no hemos sido corregidos. Y están esos pecados en el corazón. Entonces Dios se está encargando directamente de corregirnos a nosotros. Dios usa una variedad de formas para castigar a sus hijos en la palabra. También podemos hacerlo nosotros. Hay momentos que es verbal, como les decía, que es corrección con palabras. A veces en la disciplina física, usa una varita, como la Biblia lo enseña. Otra ya a veces son más grandes, privación de cosas quizás. No vas a usar esto. Bueno, te voy a castigar con esto. Pero es necesario a cierta edad usar la vara. Vamos a la Biblia, Proverbios 22:15. Proverbios 22:15. Hay lugares en el cuerpo que Dios dejó acolchaditos para no dañarlos. No dañarlos. ¿En serio? Es para no dañarlos. La Biblia dice que la vara es para las espaldas del necio, las espaldas de falto de cordura. Hay una parte trasera, ¿cierto? Para corregirlos. Proverbios 22:15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho. Debemos entender la depravación del hombre, entender el pecado en el cual nacen nuestros hijos. Nadie le enseña a hacer berrinche, nadie le enseña a pecar, a enojarse. Nace eso en el corazón porque la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Pero ¿qué dice la Escritura? ¿Cuál es la solución? Mas la vara de la corrección la alejará de él. La vara de la corrección la alejará de él. Hay padres que dicen, yo nunca toqué a mis hijos y nunca me salieron malos. Como dije, no es la intención que no te salgan malos. No es la intención solamente que no hagan cosas malas, que no sean ladrones, que no sean drogadictos. No, ese es el propósito. Ellos que conozcan a Dios, sacar los pecados de su corazón para que ese corazón esté puro y preparado para acercarse a Dios. Y que el orgullo no los distraiga, no les permita no acercarse al Señor. Entonces, nuestro propósito es purificar su corazón. Y si aún no lo disciplinaste, no hiciste nada y aún sirven a Dios, bueno, eso es gracia. Absolutamente gracia de Dios y misericordia como nos alcanzó un día a nosotros, a pesar de que no fuimos enseñados en los caminos del Señor. Eso es gracia de Dios. Pero no debemos confiarnos, ¿cierto?, solamente en la soberanía de Dios, sino entender lo que la Biblia nos habla de lo que somos responsables. Dios nos pedirá cuenta en lo que no en el decreto de Dios que no conocemos. Dios nos pedirá cuenta en lo que somos responsables en la Biblia. Las cosas secretas, dice la Biblia, pertenecen a Jehová, mas las reveladas son para nosotros. Dios nos pedirá cuenta de lo que somos responsables de la Biblia, y si tú eres un padre cristiano, eres responsable de enseñar a tus hijos y de que él busque a Dios. Hermanos, algunos quizás se criaron en hogares cristianos acá y dan gracias a Dios, quizás y gloria a Dios de que han sido enseñados y de que eso les ha mostrado el Evangelio. Le ha mostrado, sus padres le han enseñado con su ejemplo, con la palabra, lo grande que es Dios. Y han podido temer a Dios aún de una edad temprana, porque fueron enseñados en los caminos del Señor. Y le ha librado eso de muchas cosas, de muchos peligros, de muchos pecados. Y debe ser agradecido de Dios por eso. Como dijo alguien por ahí, algunos se convierten como el apóstol Pablo, nos dan testimonios grandes de la obra de Dios, y otros como Timoteo, que desde la niñez han sido enseñados en las Escrituras. Y no tienes que, la salvación es la misma en Timoteo y en Pablo. No tienes que vivir en el mundo para conocer lo que es la obra de Dios. Nosotros que criamos hijos desde pequeños, que están en la iglesia, que están escuchando desde pequeños la palabra del Señor,
queremos evitar que vivan en el mundo, ¿cierto? Ese es nuestro deseo. Pero no por eso no le vamos a hablar de que son pecadores y de que necesitan igualmente la gracia de Dios. En la parábola del hijo pródigo, tanto el inmoral como el moral necesitaban el evangelio. Necesitaban correr a su padre. Porque el inmoral vivió perdidamente hasta que volvió en sí. Pero el otro hijo que se había quedado en casa también necesitaba la gracia de Dios. Él se creía bueno, se creía un buen hijo. Entonces ellos también necesitan la gracia de Dios y la obra de Dios en sus vidas. Dice un comentarista, la paternidad descuidada es una virtual sentencia de muerte. Dado el hecho de que solo tenemos unos cuantos años durante los cuales tenemos la esperanza de ayudar a nuestros hijos a gobernar sus hábitos, moldear sus valores y aprender el gozo de hacer la voluntad de Dios. No desperdicies ninguna hora. Hermanos, entre tanto que hay esperanza, usa la corrección. Mas no te apresures, dice la Biblia, a destruirlo. Dice Proverbios 19:25, y era el escarnecedor y el simple será avisado, y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Dice la Biblia, corrige al sabio, ¿y qué pasará? Será más sabio. Será más sabio. Si tú le enseñas sabiduría a tus hijos, ellos van a poder aguantar una corrección. Hermanos, ¿saben qué? Los jóvenes hoy día no aguantan nada. No solamente los jóvenes, a veces los adultos también. Se les da una corrección y se van de la iglesia. Se les da una corrección a algún lugar y no, yo no fui. Y un carabinero los para porque estaban en exceso de velocidad o porque rompieron una ley del tránsito y la pelea con el carabinero. Hermano, cometiste un error. Corrige al sabio y será más sabio. Pero el necio no oye el consejo. El necio es un necio. Y la Biblia compara al necio. Usted sabe que Proverbios tiene personajes. El diligente, el perezoso, ¿cierto? El necio, el sabio, la mujer mala, la mujer virtuosa. Entonces hay personajes y normalmente están familiarizados. El necio con el perezoso. El sabio en su propia opinión. El que se la sabe toda, ¿cierto? Nunca nadie le puede enseñar nada porque no es enseñable, no es moldeable. Hermano, a veces nuestros hijos creen. Tenemos que alabar sus virtudes, sí, pero con equilibrio, enseñándoles humildad. ¿Por qué? Porque a veces crecen sabios en su propia opinión, que ellos son capaces de hacer cualquier cosa. Y hermano, realmente es desagradable hablar con un sabio en su propia opinión. El que se la sabe toda. Tú nunca le puedes dar un consejo. Tú nunca le puedes enseñar nada, porque él lo sabe todo. Dice la Biblia que el sabio en su propia opinión es más sabio que 7 que sepan aconsejar. No dice el perezoso, en su propia opinión es más sabio que 7 que sepan aconsejar. Entonces estamos criando la personalidad de nuestros hijos, estamos formándolos. Proverbios 20. Hermanos, un consejo. Confiemos en los métodos de Dios. Son más sabios que nosotros. Y en los años verán los resultados. A veces pareciera que no funciona inmediatamente, pero los frutos se ven a largo plazo. Es el diseño de Dios para el hogar. Y aún así, si tú llegas tus hijos llegan a la adultez y no ves conversión en ellos, bueno, sigue confiando. Sigue orando. Porque algún día quizás esa palabra dará fruto en el corazón de ellos. Proverbios 20:30. Los azotes que hieren son medicina para el malo. ¿Y qué dice después? El castigo purifica el corazón. Ese es nuestro propósito. Purificar sus corazones. Trabaja con el alma de tu hijo. Porque aún el castigo físico, la reprensión verbal, tiene un impacto en su alma. ¿Qué dice Proverbios 22:6? ¿Recuerdan ese pasaje conocido? Instruye al niño en su camino. ¿Qué quiere decir eso? Instruye al niño en su caminar. Instruye al niño mientras él camina, mientras él crece en su vida. Instrúyelo. Sigue con él en su caminar. Camina con él. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. No se apartará de él. Entonces instrúyelo. Instrúyelo en su crecimiento. Instrúyelo en su caminar. Prepara a tus hijos para un día enfrentar el mundo.
este mundo perverso. Entonces el tiempo que pasan con nosotros es un tiempo preparatorio, donde están siendo formados. Debemos instruirlos y llevarlos a Cristo, procurar que ellos conozcan a edad temprana al Señor, confróntalos con el Evangelio, confróntalos con su pecado. Yo leía en un precioso libro que se llama Teología de la Familia, se lo recomiendo también, está gratis en Chapel Library. Los puritanos, decía ahí, que procuraban la conversión de sus hijos a edad temprana, 8 o 9 años. Ellos se inquietaban en su espíritu por la conversión de sus hijos. Procuraban que ellos conocieran a edad temprana al Señor. Estaban enfocados en la enseñanza familiar. Hermanos, nosotros debemos enseñar la Biblia en casa. De hecho, en la época puritana leía ahí en el mismo libro que los pastores visitaban la visita anual a las casas, a los hermanos para ver sus vidas, y le preguntaban si el padre estaba haciendo culto familiar, si estaba enseñando la Biblia en casa, y si no lo estaba haciendo, podía ser disciplinado si no se arrepentía de ese pecado en la iglesia. Si no estaba enseñando la Biblia en su hogar. Entonces, a través de la disciplina, nosotros también le enseñamos a nuestros hijos las consecuencias del pecado. Hermano, el pecado trae consecuencias. Y al mostrarle su pecado y al corregirlo, nosotros le estamos enseñando. Y le estamos librando de que Dios mismo los corrija, de que Dios mismo los castigue. Proverbios 23. Proverbios 23. Versículo 13 y 14. Proverbios 23, 13 y 14. Dice, no rehúses corregir al muchacho. No rehúses corregirlo. ¿Por qué? Porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara. ¿Y qué dice? Y le darás su alma del Seol. ¿Qué está diciendo este texto? Hermano, nos está diciendo que al castigarlo, nosotros al corregirlo en la disciplina física, estamos librando a nuestro hijo de la muerte. O sea, si no lo hacemos, él corre un peligro de rebelarse en contra de Dios, de no purificar su corazón y que eso lo lleve a la misma muerte. Lo castigarás con vara y librarás su alma de la muerte, del Seol. Proverbios 29, versículo 15. No es que lo voy a resentir si lo corrijo con vara. No, la Biblia dice lo contrario. Dice Proverbios 29, 15. La vara y la corrección, ¿qué dice? Dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Proverbios, verso 17 del mismo capítulo. 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso. Y dará alegría a tu alma. Alegría a tu alma. Como dijo un pastor, también hablando de la crianza de los hijos, dijo a los que están en crianza, no son pequeños, trabaja ahora y descansarás después. Después verás a tus hijos. Ayer hablábamos con un hermano y yo decía, cuando yo tenga 44 años, mi hijo va a tener 20, mi hijo mayor. Y yo voy a poder, si hago bien el trabajo y Dios obra en su vida, mi alma va a estar en descanso. Verlo y ser feliz. Mi hijo quiere servir al Señor, ama al Señor. Oh, qué hermoso va a ser eso. Que ellos puedan servir a Cristo con todo su corazón. Que puedan amar al Señor. Que amen estar en la iglesia sirviendo, ayudándome en la obra, si estoy en el ministerio, ayudándome en la obra. Oh, algo hermoso, hermano. Trabaja ahora y descansarás después, decía él. Y después decía, descansa ahora y sufrirás después. Descansa en esta etapa de crianza y vas a sufrir después. Hermanos, yo llevo 10 años en el ministerio pastoral. Pastor Miguel, ¿cuánto usted lleva, pastor? ¿30? 27 años en el ministerio pastoral. Yo en mis 10, imagino él. ¿Cuántas mujeres adultas hemos visto llorando por sus hijos? Hermanos, sus hijos 40 años, hasta 50 años, 30 años. Mi hijo está en la cárcel. ¿He ido a visitar hijos a la cárcel? Porque están destruidos por el pecado. Descansa ahora y sufrirás después.
El hijo sabio recibe el consejo y el burlador, dice la Biblia, no escucha las reprensiones. ¿Cuál es la actitud que deben tener hacia la disciplina aplicada? Bueno, Proverbios 15:5. Proverbios 15:5, miren lo que dice. Y luego el 32. Proverbios 15:5 y luego el 32. Dice, el burlador menosprecia el consejo. El burlador menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Proverbios 15:32. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la reprensión tiene entendimiento. Proverbios 19:25. Y era el escarnecedor, lo cité antes, el simple será avisado y corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Corrigiendo al entendido entenderá ciencia. Hermanos, es vital recibir la enseñanza que Dios nos da sobre este tema en su palabra. Dios nos ayuda a ser equilibrados. El trabajo que hacemos es poco. Sabemos que el mayor trabajo lo hace Dios en la vida. Él comienza la buena obra y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pero somos responsables igualmente de hacer lo que el Señor nos manda en su palabra. Debemos educar hijos sabios. Debemos levantar una siguiente generación que tema al Señor. Que podamos decir tranquilamente, cuando nuestros hijos sean adultos, yo lo eduqué en el Señor. Yo le enseñé la palabra de Dios. Yo lo corregí. Y si él se desvió fue por su corazón rebelde. Pero aún espero que Dios obre en su corazón. Aún sigue con fe. Edúcalo con fe, hermanos, creyendo que ellos van a ser salvos. Creyendo que Dios va a obrar en sus vidas. Y que si no lo hace, cuando ya se casan, forman su familia, que no sea porque no hiciste el trabajo. Pero aún así, mientras hay vida y esperanza. Hay hijos que se han revelado. Hay historias de misioneros. Misioneros que en cierta edad se rebelaron, vivieron perdidamente, pero después recordaron las enseñanzas de sus padres. Ya después en el tiempo. Y fueron al campo misionero. Fueron al campo misionero. Yo me acuerdo el pastor, admiraba mucho al pastor que formó las iglesias donde yo me convertí. Hizo una gran obra en Chile, en el periodo de la época de la dictadura, ¿cierto? Del golpe militar, toda esa cosa, todo lo que pasó en ese tiempo, de esos problemas, él vino a Chile. Pero ¿qué pasó? Él contaba, bueno, todos contaban su historia y siempre se quebrantaba cuando la contaba. Decía, él no conocía nada de Chile. Nada de Chile. Él veía, le hablaban de Chile y no sabía qué se hacía allá, se comían a la gente, nada en ese tiempo. Eso pensaba. Entonces le comenzaron a hablar de Chile y él comenzó a sentir un peso en su corazón por Chile, averiguar de Chile, conocer de Chile. Y bueno, en un tiempo se rebeló, dijo no quiso oír la voz de Dios, estaba en la universidad. Y bueno, pero su padre era pastor, estaba sirviendo en el pastorado y siempre le enseñó la palabra también. Entonces un día su papá se enfermó y cuando él tomó el teléfono para decirle que su papá estaba grave, probablemente iba a morir, él soltó el teléfono y me dijo, me voy a Chile. Me voy a Chile. Cuando vio la noticia de su padre, escuchó la noticia de su padre que estaba mal, él recordó lo que también su padre le había enseñado y el llamado del Señor y se vino a Chile. Su padre se sanó, gracias a Dios, y él se vino a Chile y yo puedo decir que fui un fruto también de esa labor de ese hombre. Y muchas almas que conocieron al Señor. Muchas almas por la labor de ese hombre. John Patton, un misionero a los caníbales en una isla cerca de Escocia. Él fue al campo misionero y fue convertido por la labor de su padre, por el amor de su padre, por la enseñanza de su padre. Hermano, el impacto en la vida de los hijos es increíble, la que tiene el padre y la madre, especialmente la madre. John Patton decía, mientras su padre lo iba a dejar, decía, caminaban en la playa, sin hablar mucho, él con lágrimas en los ojos, orando por su hijo. Y John Patton dijo en ese momento, cuando él se fue, yo nunca quiero deshonrar a Dios, nunca quiero dejar de servir a Dios, porque no quiero entristecer
a ese hombre que tanto me ha amado, a ese hombre que tanto me ha enseñado, a ese hombre que lo educaba y le decía que amara al Señor. Hermanos, si algo en la vida partiría mi corazón, es que mis hijos no sirvan a Dios. Yo quiero que ellos sirvan a Cristo. Y John Patton le impactó la enseñanza de sus padres, de su padre, el culto familiar que hacía él. Hudson Taylor, ¿usted sabe por qué fue misionero en la China? Por su madre. Su madre lo entregó al Señor, lo entregó a la China cuando era pequeño. Pero se rebeló Hudson Taylor en la juventud. Se rebeló. Y en un viaje su madre dice que sintió un peso en su corazón por orar incesablemente por su hijo. Y dice que oraba, se entregó al Señor en oración por horas. Y dice que sintió en su corazón una confirmación de que su hijo había sido salvo. Y su hijo había sido salvo. Leyendo un folleto, estaba aburrido, dice que fue a la bodega de su padre, tomó un folleto, empezó a leer, dijo, yo sé lo que va a decir este folleto, lo he leído todo ya, y de repente se encontró con la frase, consumado es. Y eso partió su corazón. Y él lo único que quería que llegara su madre para contarle que él había sido salvo. Y cuando su madre llegó, después de días, le dijo, ya lo sé, hijo, ya sé. Y no solamente su madre, su hermana había estado orando por él por muchos meses. Y fue a la China. Secreto Espiritual de Hudson Taylor se llama el libro, si quiere leerlo. Precioso libro. Termino con esto. Matthew Henry, uno de los últimos puritanos, le dijo a sus hijos antes de morir, hijos, espero verlos a todos ustedes en el día del juicio sentados del lado de Jesucristo. Yo quiero que sean, no quiero que sean cabras, sino ovejas. Sé que su padre, dijo él, cometió muchos errores. Su padre es imperfecto. Pero una cosa ustedes saben, que el nombre de Jesucristo ha sido levantado en alto cada día en este hogar. Y hay de ustedes si no creen al Evangelio. A veces con esa urgencia debemos hablar a nuestros hijos, hermano. Hay de ellos si no creen al Evangelio. Hay de ellos si no sirven al Señor. Él cada día tomaba la Escritura y levantaba el nombre de Jesucristo. Enseñaba la Biblia en casa. Hermanos, la salvación de nuestros hijos no tiene precio. No pierdas el tiempo. No te ocupes en otras cosas más que en la vida de tu familia, que en la vida de tus hijos. Necesitan nuestras oraciones incesantes. Hermanos, pregunta, ¿tú oras todos los días por tus hijos? ¿Oras cada día por ellos? ¿Los recuerdas en tus oraciones? Porque ellos lo necesitan. Ellos lo necesitan. ¿Cuántos cristianos no fueron influenciados por la vida de oración de sus padres? Joel Vicky tiene un sermón en internet muy bueno que se llama La oración familiar. Escúchelo, él dice ahí en ese sermón, en el 50 aniversario de mis padres, de matrimonio, los 5 hermanos que sirven todos al Señor, se juntaron para dar gratitudes a Dios por la vida de sus padres y quisieron destacar qué cualidad podían destacar más en ellos. Y todos llegaron al mismo acuerdo. A su padre, por el culto familiar. Porque cada día les enseñaba. Él veía con lágrimas a su padre en los ojos, orando por ellos, enseñándoles la palabra, diciendo, no quiero que vayan al infierno. Y a su madre, por su vida de oración. Por su vida de oración. ¿Qué destacarían tus hijos en ti cuando sean grandes? ¿Recuerdan que la mujer virtuosa dice que se levantan sus hijos ya grandes y la llaman bienaventurada? Y su marido también la alaba. Muchas mujeres hicieron el bien, mas tú sobrepasas a todas. Engañosa es la gracia, vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. ¿Qué quieres que destaquen tus hijos en ti? No, mi padre era chacotero, simpático, el mejor para los chistes. O era un hombre temeroso de Dios, que me enseñó la palabra, que me amó. ¿Qué legado quieres dejar en ellos? No quiere decir que tienen que ser parco o fome. Pero ¿qué legado vas a dejar en ellos? ¿Qué les vas a dejar?
Necesitamos trabajar en esto, hermano. Yo no necesito mucho. Y cada uno de nosotros necesitamos la sabiduría del Señor. Dios nos ayude. Dios nos dé su gracia. Oremos. Bendito Dios, gracias por este tiempo, Señor, junto a mis hermanos. Gracias por estar aquí en la iglesia en Coronel. Padre, bendice al pastor, bendice a la congregación, Señor. Y a cada padre, Señor, danos sabiduría, por favor, porque la necesitamos. A cada hijo, dale obediencia, Padre, y no solo obediencia, sino temor de ti. Padre, derrama sobre nosotros temor de Dios. Temor de Dios y conversiones, Señor, en la vida de nuestros hijos. Queremos verlos, Señor, salvos. Queremos verlos, Señor, convertidos. Queremos verlos transformados. Queremos que sean ovejas y no cabras, Señor. Por favor, obra en la vida de cada uno de ellos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesús, nuestro Salvador. Amén.